Saludos, lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Ya no queda nada para el esperadísimo primer mundial de Disney Lorcana y nosotros te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Bueno, pues lo primero de todo que hay que saber de estos mundiales, que bueno, ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, es cuándo ocurren y dónde ocurren. 28 y 29 de junio, este próximo fin de semana, en Walt Disney World Resort. Sí. ¿Este es el de Los Ángeles? ¿El de No, Orlando? este es el de Orlando, El de Florida. Orlando, ¿no? Me lío entre Sí. los dos, nunca sé cuál es cuál. Sí. Es que el de Los Ángeles no es tan conocido, pero este es el tocho, este es el de Florida. Es como que se me mezclan, no sé cuál es cuál nunca. Entonces, pues allí se juntarán los 28 participantes, que son 28 en este caso, y se podrá seguir este torneo, porque como ya se sabe, no se puede ir como público, ni va a ser un evento cerrado, que ya lo anunciaron, pero se podrá seguir a través del stream que organizan por su propio canal de Disney Lorcana. Entonces ahí se podrá seguir todo y ver cómo va ocurriendo el asunto. La verdad es que estos 28 clasificados, ya solo por ir allá a Disney, a Walt Disney Resort Studios, Tiene que ser muy divertido. tiene que ser muy chulo, ¿eh? Ya. Y bueno, pues sí, como ya has dicho, va a estar cerrado, solo van a ir ellos, los jueces, los comentaristas Y quien tenga que montar el chiringuito. Efectivamente. Sí. De estos 28 clasificados, van a ir el top 8, tanto del European Championship como el North American Championship. Eso es. Todos los ganadores de los DLCs de Europa y de Norteamérica. Eso es. Y el top 2 de el DLC que esto lo meten un poco como Oceanía, pero es el DLC de Australia. El de Australia, ¿no? Eso es. Fue Sydney. Sí, creo que sí. ¿No? Creo que fue en Sydney, sí. Sí. Que bueno, que no sé, creo que no son de Oceanía, pero como se podría meter ahí todo el mundo, va de Kaipí por Australia. Claro, eso es. Entonces, pues bueno, esos son todos los jugadores que vamos a ver. Y sobre todo, a ver qué hace el campeón de Europa. Domingo. Que le tendremos el representante. Sí. El único representante español. El único representante español, sí. Bueno, bastante es. Bueno, yo creo que de 28 personas tener representación. Sí, además ganador de Europa. Por eso. Ya me parece muy digno. Sí, la verdad que sí. Verdad. Así que a ver qué tal se le da. Sí. Otra cosa novedosa que han querido incluir en este mundial es el formato, digamos, ¿no? O sea, no va a ser un torneo al uso con un suizo al uso y un top 8 al uso. Han creado, digamos, dos formatos nuevos que se introducen. Sí. Por un lado está el formato Super Shield, que básicamente, como el propio nombre indica, pues les dan unos sobres. Es un sellado, pero súper. Efectivamente. Pues les dan sobres y se tiene que hacer sus macitos. Sí. Entonces, les van a dar 16 sobres de Simmering, Azurite, Arcacias y Reino Jafar. Todo lo que se va a quedar en la rotación. Que no va a rotar, ¿no? Eso es. Sí, Tiene eso sentido. Sí, es como que están intentando en plan, chicos, estos son los buenos. Con esto tenéis que hacer algo que funcione. Eso es. Sí, entonces, con este formato se van a jugar las primeras 3 rondas del suizo. Eso es. A BO3. Eso es. Entonces, tendrán 60 minutos para construir su mazo. Abrir todo. Claro. Todo. Y construirte el mazo. Supongo que es abrir todo, ver a ver qué chat te ha tocado. Sí, porque ahí saldrá. Sí, ahí va a salir de todo. Va a salir oro. O sea, tú piensas que 16 sobres por 28 personas lo que puede salir ahí. Son cases y cases. Eso es una barbaridad. Entonces, pues bueno, 60 minutos tendrán que ir, yo creo que un poco rapidito, porque son muchos sobres al final, muchas cartas. Muchas cartas, y mucho pensamiento que tienen que tener. Tienes que saber qué hay además en cada... ¿Qué es lo que puedes querer, no? Claro. Se han tenido que hacer un ranking de todo por costes. Claro. Las mejores cartas, en plan, van a llegar allá y van a decir, venga, va, esta. Claro. Es como tienen que ir. Yo creo que irán preparados. Sí. Luego el mazo tendrá que ser de 50 cartas, no de 60.
y de 3 colores de tinta. Normalmente estos formatos, sí es verdad que no te limitan a tintas, Sí. que puedes usar todas las que quieras, pero yo creo que al haber tantos sobres, Tienen pues que les han limitado de a 3. Y también yo creo, pues para ponerle también un puntito más de complejidad, ¿no? Sí. Y después, pues en este BO3, ellos van a presentar su mazo y van a presentar también un banquillo. En el banquillo van a tener cartas de esos mismos 3 colores que pueden meter o sacar en ese mazo de 50 cartas entre partidas del BO3. Eso es. Una vez pasada la ronda, van a tener que volver a su mazo original. Digamos. Eso es. El inicial. Eso es. Entonces, es un formato muy novedoso que yo creo que da mucho al show de, pues, sí. El show de abrirlas, el show de que te montas, el show de que, sí. de que yo se creo adapten. Que también aquí entra mucho la suerte también que sí. Es verdad que abres muchos, entonces es raro que no te salga nada. La que suerte digas, se diluye un poco. Se diluye más. mucho porque abres tanto que al final algo te sale. O sea, ¿cuántas cartas sacas ahí? Para un mazo de 50. O sea, tienes muchas opciones. Pero sí es verdad que, pues bueno, siempre están como... no deja de estar esa aleatoriedad de la apertura de sobres, ¿no? Que no la tienes bajo control. Entonces, pues habrá que ver un poco y a ver cómo el formato, a ver si se ve entretenidos y tal, o se hace un poco largo. Habrá que verlo. Sí. Y luego, el siguiente formato, que bueno, es nuevo porque nunca se ha hecho así, pero al final es, teniendo las bases del construido, hacer 3 mazos que no repitan color entre ellos. Entonces, con el nuevo formato triple mazo, se van a jugar las rondas 4, 5, 6, 7 y el top. Eso es. ¿Vale? ABO3. ABO3, eso es. Entonces, ¿explicas un poco cómo va a ir? A ver, pues como hemos dicho, cada jugador va a tener que crear 3 mazos que no coincidan en color. Yo apuesto que va a haber mucho rojo, azul, verde, morado. ¿Me estás dando ya el esto? Stilson. En plan, Stilson, Rubí Zafiro. O el agro que está saliendo ahora, Rubí Zafiro. Vale. Y un discard morado. ¿Tú crees que todos van a llevar los mismos colores? No, yo creo que va a haber variedad porque porque puede haber variedad. Pero creo que esos son de los colores más potentes porque luego creo que también puedes llevar... Creo que se pueden ver mucho el Emerald... El discard de Emerald... Sí, Emerald Steel. Luego tendrías que juntar un hiperagro quizá. Un hiperagro quizá y un azul... No, en plan... Una vez hecho el hiperagro ya solo te queda Rubí Zafiro. Rubí Zafiro. Claro. Rubí Zafiro, cuidado, sí. ¿Separa esos 2 colores? Sí, no sé, o sea, creo que puede ser interesante y yo espero que se pongan creativos para que no todos escojan los mismos colores porque si no es aburrido, ¿no? La verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que lo primero que he dicho creo que es lo que más se va a ver. Al final es lo más potente. ¿Cómo se va a jugar entonces este nuevo formato? Pues se les va a dar como 3 tokens a cada jugador con la combinación de colores de sus mazos. Entonces, van a dárselo al rival esos 3 tokens. El rival va a elegir uno que vetar. Con uno con el que no va a poder jugar. Van a sacar los 2 a la vez para que no haya, en plan, tú me vetas este, pues claro, yo te veto el otro. Claro, si tú me vetas ese, a mí me viene bien vetártelo. Esto al final es como piedra, papel o tijera. Sí. Evidentemente, si te vetan tijera... Ya. Sí. Entonces, lo sacan a la vez y entonces esos 2 mazos están vetados. Tienes que jugar un BO3 y tienes que ganar con los 2 mazos que te quedan. Sí. Punto pelota. Si el primero gana, pues tendrá que jugar con el otro. Si el otro puede decidir seguir. Es un poco esa dinámica. Sí. Y luego, en el top, también se va a seguir jugando todo triple mazo, porque yo creo que es la manera más competitiva. A mí me parece interesante porque les obligan a no solo ser masters en un mazo. ¿Sabes? Es como realmente tienes que ser bueno en todo. Han tenido que practicar muchísimo. Es un curro esto, porque es muy difícil. Hay jugadores que seguramente jueguen muy bien un color o una combinación de colores. Y otro no tanto. Pero claro, te obligan a... Claro. Ahí está, esto es como buscar al jugador más completo, ¿no? Sí, sin duda. No al mejor en una cosa, sino al jugador más completo que sea capaz de mastear cualquier color y contra cualquier combinación, ¿sabes?
Y de hecho, las 2 personas que lleguen a la final es BO5. Es al mejor de 5. Tienes que ganar con los 3 mazos que llevas. No hay vetados, no hay baneados aquí. Así que es como que el ganador va a ganar ensellado. O ganar ensellado. En plan, va a pasar al top parte del sellado. Va a ser bueno en el triple mazo. Y además va a ganar con los 3 mazos que haya llevado. Que a mí me parece una locura. A mí me parece muy interesante. Creo que mete un puntito más de presión y un puntito más de competición. Sí, ¿no? sí. Es un poco... Y además que es el momento de probarlo, ¿sabes? Que Sin es duda, un buen momento de los 28 mejores están aquí, vamos a probar este formato ultra competitivo y a ver cómo se domina. Total. Entonces, pues habrá que ver. A mí me parece muy interesante, creo que va a ser guay. Y que saldrán cosas chulas y eso. A mí me da curiosidad las combinaciones de colores que van a llevar. Sí, totalmente. Quiero saber. Vale, ¿y qué se van a llevar estos 28 jugadores? Porque ya hay una tabla de precios que dejaremos por aquí por la descripción. Todos, porque les van a dar un montón de cosas. No nos vamos a negar. Empezando por las cartas del sellado. Bueno, deduzco que se yo entiendo. ¿Te imaginas que acaban el sellado y después viene alguien y le hace... No, dámelas. Para mí. Y todas las enchantes ahí llorando. Me imagino que lo que habrán ensellado será suyo. Será suyo. ¿no? Sí. Y nada, para los 28 jugadores se va a dar la carta bonita esta de A Whole New World. A Whole New World. Que les valdrá en Infinity. Sí. Y después, en el día 1, según el suizo, pues según las victorias que has conseguido, se van a dar cartas promo de los anteriores challenge. Eso es. Y luego, pues ya en el día 2, al top 8, lo que siempre se da, que es el Mickey dorado de serie, Sí. Top 4 sería un set completo del Reinado de Jafar. Incluyendo... Set que no playset, ¿no? Pone set. Set. No dice playset, set, una de algo cada, así. Una de cada. ¿Sabes? Es que antes les daban playset, ¿no? Por eso es que normalmente las veces que les han dado playset lo han especificado. Aquí no está especificado. Sí, porque antes daban playset, foil y cosas así. Sí, hacían esas cosas. O sea, alguna vez que hemos visto alguna cosa lo han dado. Sí. Pero aquí no especifica, pone set completo. Lo que sea que ellos consideren que es un set completo. Sí. Incluidas las Enchanted, por cierto. Sí. Lo cual, pues, ya te sale rentable. Y luego ya el top 2 sería una copia cada uno de todas las cartas series de la carta promo, las cartas promo que han ido saliendo, vamos. Las que también se daban en el suizo en este caso. Sí. Y luego el ganador. Y luego el ganador, pues el trofeo, evidentemente, de has ganado. Sí. Y lo que todo el mundo busca. El super mega Mickey dorado 1-1. Sí. Con World Champion 2025 que pone ahí. La verdad es que va a ser para verlo, ¿eh? Yo espero que sea un trozo de oro directamente, en plan. Un lingote de oro, ¿no? que esté impreso en oro. Que pese. Sí, pero está chulo, la verdad. Me crea dudas de qué van a dar en 2026. Pues otro Mickey. Pero... Dos. Mickey 2. Este ya no puede ser repetido, claro. Ah, bueno, claro. ¿Sabes cuál darán? World Champions 2026, 1-1. Claro. Porque solo va a haber uno. Porque es 2026. Claro. Vale. Supongo, sí. Sí. Llevo pensándolo todo. Sí. No sé. Entonces, pues estos son un poco los premios, esto es un poco el formato que se va a jugar, cómo va a ser. Habrá que estar atentos. El streaming creo que empieza sobre las 2 del mediodía del sábado. Sí. Y creo que la primera partida del Super Seal empieza una hora después, sobre las 3. Sí, por ahí. Entonces, sí, pues claro, habrá tienen que montarlo. Hombre, lo que no sé es si streamearán la apertura de sobres favor. y la creación de mazos y todo esto. Eso no sé si lo harán o directamente irán a las partidas, ¿sabes? Ya. Que a mí me parecería muy interesante el ver cómo crean esos... ver... No, claro, pero eso no puede ser porque seguramente ves lo que tiene el otro.
Bueno, pero tú puedes streamear, o sea, tú cuando estás haciendo tu mazo no estás mirando al de al lado. Sí, bueno, claro, estás haciendo y pones el stream así. Pues que les quiten y los te móviles. miras en plan, ¡buah! Se ha llevado un Bolt. Pues que le quiten los móviles, ya está. Ya, bueno, vale. No sé, entonces pues irán ahí, luego habrá pues pausitas y así. Y luego el domingo empezará de nuevo otra vez a las 2 del mediodía. Y supongo que hasta que quieran acabar, eso es. Imagino que serán horarios estimados, los que están en la página web también, todos los horarios estimados. Sí. Luego dependerá pues de si se alarga más, se alarga menos o todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, habrá que estar atentos. El sábado 28 y el domingo 29 estaremos ahí haciendo Bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser disfrutar de ver un buen visionado. El mundial, ver un buen visionado y unas luego palomitas y venga. Haremos un resumen de lo que ha ocurrido, de las cosas más curiosas, de quién ha ganado y todo esto. Pero disfrutaremos del visionado. Sí. Pues nada, eso ha sido el resumencillo de estos Worlds que vienen. Escribiéndonos por comentarios si estáis emocionados por verlos, a ver cómo lo vais a ver. Lo vais a ver con amigos, en vuestra casa y en plan de a ver qué está ocurriendo aquí. A ver qué os parecen estos nuevos formatos, qué tres mazos, qué tres colores así, 3 mazos de colores, digo, creéis que van a verse más, ¿no? Esas combinaciones nuevas que yo creo que para mí es lo más interesante, me parece divertidísimo. Total. Y nada, no os olvidéis de suscribiros, darle like al vídeo, darle a la campanita para seguirnos apoyando y que podamos seguir haciendo estos vídeos para vosotros. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, lorcanienses. ¡Chao! ¡Agur!